Un encuentro casual desató un amor prohibido que amenazaba con trastornar mi mundo por completo. Con Amy a mi lado, encontré una libertad y un sentido de pertenencia que jamás había conocido. Pero nuestra felicidad no duraría, pues un hombre acechaba en las sombras, decidido a poseernos y controlarnos. El bar, con su iluminación tenue, estaba abarrotado, como de costumbre un sábado por la noche. Seo saboreaba su bebida sola al final de la barra, observando a la gente sin prestar mucha atención. Su mente divagaba, como solía hacerlo últimamente. Desde que se graduó de la universidad, aún no tenía claro qué quería hacer con su vida. Salir con chicos nunca había sido una prioridad para ella. La mayoría de los chicos que conocía simplemente no le interesaban. A menudo pensaba que algo debía estar mal con ella por no sentir esas supuestas mariposas en el estómago de las que todo el mundo hablaba. Mientras Sarah apuraba la última gota de su cerveza, le hizo una seña al camarero para que le trajera otra. Fue entonces cuando se fijó en la mujer que se sentaba a su lado. ¿Noche difícil?, preguntó la desconocida con una sonrisa, indicándole al camarero que le sirviera 2 copas más. Se podría decir que sí, suspiró Sarah. Observó la apariencia de la mujer. Tenía el cabello castaño rojizo hasta los hombros y unos llamativos ojos verdes. Su blusa ajustada realzaba sus curvas a la perfección. «Soy Amy», dijo la mujer, extendiendo la mano. «Sarah», respondió ella, estrechándole la mano. El apretón de manos de Amy era firme y seguro. «Encantada de conocerte, Sarah». No pude evitar fijarme en que estaba sentada aquí sola. «Espero que no te moleste mi compañía». Su voz era suave como la seda. «No, para nada», se encontró diciendo Sarah mientras sus mejillas se sonrojaban ligeramente. No estaba acostumbrada a mujeres tan directas, pero había algo en Amy que despertaba su interés. Al empezar a charlar, Sarah se sorprendió al descubrir que compartían muchos intereses. Amy era muy accesible y, por primera vez en mucho tiempo, la hizo reír de verdad. De repente, anunciaron que habían cerrado el bar. «Espero que no haya sido demasiado atrevida de mi parte invitarte a una copa, pero me alegra que hayamos podido charlar. Quizás podríamos repetirlo alguna vez tomando un café». Amy le sonrió cálidamente. Sarah parpadeó sorprendida ante la invitación, pero se encontró asintiendo. «Sí, me gustaría». Mientras veía a Amy alejarse, una sensación de cosquilleo le surgió en el estómago, una sensación completamente desconocida, pero no del todo desagradable. El torbellino. Los días que siguieron a mi encuentro casual con Amy en el bar fueron un torbellino. No dejaba de pensar en ella, reviviendo nuestra conversación y aquel instante mágico en que nuestras miradas se cruzaron. Había algo en ella que me cautivaba: su seguridad, su encanto, la forma en que me hacía sentir comprendido y escuchado como nadie más lo había hecho. Cuando Amy me invitó a tomar un café, me sorprendí a mí misma al aceptar con entusiasmo. Sentadas una frente a la otra en aquella acogedora cafetería, saboreando nuestras bebidas, la conversación fluyó con naturalidad. Hablamos de nuestros sueños, nuestras pasiones, nuestras dificultades. Me abrí a ella como pocas veces lo hacía con alguien. Al despedirnos, sentí un cosquilleo en el estómago y un gran deseo de volver a verla. Durante las semanas siguientes, nos vimos cada vez con más frecuencia. Nuestras salidas evolucionaron desde encuentros informales para tomar café hasta largos paseos por el parque y cenas en pequeños restaurantes acogedores. Con cada encuentro, sentía que me enamoraba más de Amy. El jardín. Una noche, mientras paseábamos por un jardín iluminado por la luna, Amy se detuvo de repente y se giró para mirarme. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad que me dejó sin aliento. Lentamente, casi con reverencia, alzó la mano y acarició mi mejilla. «Sarah», susurró, con la voz quebrada por la emoción, «llevo tanto tiempo queriendo hacer esto». Y entonces sus labios se posaron sobre los míos, suaves, cálidos y eléctricos. Me quedé paralizada un instante, con la mente a 1000 por hora, antes de dejarme llevar por el beso. Fue diferente a todo lo que había experimentado, apasionado pero tierno,
encendiendo en mi interior un fuego que ni siquiera sabía que existía. Cuando por fin nos separamos, ambos estábamos sin aliento, con el rostro enrojecido. Amy me miró, con una expresión que mezclaba asombro y temor. Lo siento. Yo, no debía haber hecho eso, balbuceó. Claramente crucé un límite. Entenderé si no quieres volver a verme nunca más, pero al mirarla a los ojos, me di cuenta de que eso estaba muy lejos de lo que deseaba. En ese instante, supe con absoluta certeza que me había enamorado de Amy, profunda e irrevocablemente. Esa constatación me aterrorizó y me llenó de euforia a la vez. No te disculpes, murmuré, extendiendo la mano para acariciar la curva de su mandíbula. Me alegro de que lo hayas hecho. El rostro de Amy se iluminó con una sonrisa radiante, y entonces me besó de nuevo, nuestros cuerpos pegados el uno al otro. Esta vez, respondí con fervor, dejando fluir todo mi deseo y anhelo reprimidos. Nuestros besos se volvieron más apasionados, más desesperados, mientras nos aferrábamos el uno al otro bajo el cielo estrellado. Cuando por fin nos separamos, jadeando, Amy apoyó su frente contra la mía. Sarah, yo creo que me estoy enamorando de ti, confesó, con la voz apenas audible. Creo que yo también me estoy enamorando de ti, admití, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La nueva realidad. En ese instante supe que nada volvería a ser igual. Era un territorio desconocido para mí, un camino prohibido que jamás me había planteado recorrer. Pero con Amy a mi lado, me sentía ansiosa por explorarlo, sin importarme las consecuencias. En los días siguientes, nuestros encuentros robados se hicieron más frecuentes y apasionados. Buscábamos cualquier excusa para estar a solas, explorándonos con manos y bocas con fervor. La emoción de lo prohibido y el riesgo de ser descubiertos solo parecían intensificar nuestros encuentros. Sin embargo, aunque disfrutaba de las muestras de cariño de Amy, una parte de mí no podía evitar preocuparse por las consecuencias. ¿Qué significaba esto para nosotros? ¿A dónde podría llevarnos? Nunca había estado con una mujer, ni siquiera se me había pasado por la cabeza. ¿Era gay? La idea me aterrorizaba y me intrigaba a la vez. Cada vez que intentaba expresar mis preocupaciones, Amy me silenciaba con un beso apasionado, sus dedos recorriendo las curvas de mi cuerpo de una manera que me dejaba la mente en blanco, en un estado de dicha absoluta. No le des tantas vueltas, Sarah, murmuraba. Solo siente, y así lo hice, entregándome a la embriagadora oleada de deseo y a la imperiosa necesidad de estar con ella. En los brazos de Amy, encontré una sensación de pertenencia y aceptación que jamás había conocido. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente visto y deseado. La habitación mientras Amy y yo yacíamos enredados en su cama, nuestros cuerpos entrelazados en un apasionado abrazo. No pude evitar maravillarme ante ella. Su cabello negro azabache caía en cascada sobre sus hombros, enmarcando los delicados rasgos de su rostro. Pero fueron sus exuberantes y voluptuosos senos los que me cautivaron, subiendo y bajando con cada respiración profunda. Con timidez, extendí la mano para acariciar la curva de su escote, mis dedos rozando su piel suave y cremosa. Amy se estremeció al sentir mi tacto, sus ojos verdes brillando con un deseo apenas contenido. Lentamente, guió mi mano hacia arriba, invitándome a sostener el peso de su pecho en la palma. Una descarga eléctrica me recorrió el cuerpo al sentir su piel flexible ceder a mi tacto. Amy contuvo la respiración y arqueó la espalda contra mi mano, suplicando en silencio por más. Me maravilló la forma en que su cuerpo respondía a mi caricia. Como su pezón se endurecía contra mi pulgar al rozarlo suavemente, las manos de Amy comenzaron a recorrer mi cintura y mis caderas, encendiendo en mí un fuego que amenazaba con consumirnos a ambos. Nuestros besos se volvieron más apasionados, más desesperados, mientras nos aferrábamos el uno al otro, nuestros cuerpos moviéndose al ritmo de una sensualidad ancestral. Jamás había experimentado algo así. La embriagadora caricia de Amy hizo vibrar de placer cada terminación nerviosa de mi cuerpo. Era embriagador, adictivo,
Y me encontré completamente absorto en el momento. Todo temor y duda se desvanecieron de mi mente. Lo único que importaba era Amy y cómo me hacía sentir amada, deseada y viva. Al unir nuestros cuerpos en un apasionado abrazo, supe que había encontrado algo verdaderamente especial, algo por lo que valía la pena luchar, sin importar el precio. Las sombras pero las dudas siempre volvían a aparecer como nubes oscuras que ocultan el sol. ¿Qué pensaría mi familia? ¿Y mis amigos? ¿Me seguirían aceptando si supieran la verdad sobre mi relación con Amy? La idea de decepcionarlos, de ser juzgado y marginado, me llenaba de un miedo paralizante, y entonces, una noche, mientras Amy y yo estábamos enredadas en su cama, ella extendió la mano y acarició suavemente el contorno de mi mandíbula. Seba, hay algo que necesito contarte, murmuró, con la voz teñida de vulnerabilidad. Mi corazón se aceleró al mirar sus cautivadores ojos verdes. ¿Qué ocurre? Amy respiró hondo, con los dedos temblando ligeramente. Yo, te amo, Seba. Sé que es muy rápido, y sé que todo esto es nuevo y confuso para ti, pero no puedo guardármelo más. Estoy enamorado de ti, completa e irrevocablemente. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones de golpe, mi mente daba vueltas. Amor. ¿Ella me amaba? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado, y me encontré completamente perdido, sin saber cómo responder. Una parte de mí quería simplemente deleitarse con la calidez de esas 3 pequeñas palabras, abrazar a Amy y dejarme ahogar en la profundidad de sus sentimientos. Pero la otra parte, la que aún estaba abrumada por el miedo y la incertidumbre, me detuvo, paralizada. Amy, yo, no sé qué decir, balbuceé, odiando la forma en que mi voz temblaba. La expresión de Amy se descompuso y al instante me arrepentí de mi vacilación. No tienes que decir nada, Seba. Sé que todo esto es mucho para asimilar. Solo quería que supieras cómo me siento. Me dedicó una sonrisa temblorosa, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. La culpa y la angustia me invadieron al ver a la mujer a la que tanto quería luchar por ocultar su dolor. No deseaba nada más que abrazarla y decirle que yo también la amaba, que me había enamorado de ella de una manera que jamás habría imaginado, pero el miedo que me paralizaba era demasiado fuerte, demasiado arraigado. Lo siento, susurré, con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento mucho, Amy. Solo necesito tiempo. Todo esto es tan nuevo y abrumador, y yo. Mi voz se apagó, las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Amy asintió lentamente, con una expresión comprensiva a pesar del dolor que aún se reflejaba en su mirada. Lo sé, Sarah. Lo sé. Me dio un tierno beso en la frente, mientras sus dedos se enredaban en mi cabello. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré aquí esperándote. El peso de las expectativas mientras la abrazaba, me invadió una vorágine de emociones, alivio por la paciencia de Amy, gratitud por su apoyo incondicional, pero también una abrumadora sensación de culpa y autodesprecio. ¿Por qué no podía simplemente dejarme llevar y abrazar este amor que había florecido tan inesperadamente en mi vida? ¿Qué me frenaba? La respuesta, comprendí con gran pesar, era el peso de las expectativas sociales, el miedo al juicio y al rechazo. Había pasado toda mi vida intentando ser la hija perfecta y ejemplar, la estudiante y empleada modelo. La idea de derrumbar esa fachada cuidadosamente construida, de mostrar mi verdadero yo al mundo, me aterraba profundamente, pero mientras yacía allí, con los brazos de Amy rodeándome, supe que no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentarme a mis demonios, a mis miedos, y decidir qué era lo que realmente quería, aunque eso significara arriesgarlo todo. Respiré hondo para tranquilizarme y me aparté lo suficiente como para mirar a Amy a los ojos. Tengo miedo, Amy. Miedo de lo que esto significa, miedo de lo que la gente pensará. Pero yo, creo que también me estoy enamorando de ti. Las palabras salieron en un susurro tembloroso,
pero en ese instante supe que eran ciertas. El rostro de Amy se iluminó con una sonrisa radiante y me atrajo hacia ella para darme un beso apasionado que me dejó sin aliento. Entonces, vamos a resolver esto juntas, Sarah. Estoy aquí contigo, en cada paso del camino. La burbuja rota en ese instante, supe que había llegado a una encrucijada crucial en mi vida. El camino que tenía por delante estaba envuelto en incertidumbre, plagado de desafíos y con la posibilidad de sufrir una decepción amorosa, pero con Amy a mi lado, sentí una renovada valentía y determinación. Las semanas que siguieron a mi declaración de amor a Amy fueron un torbellino de emociones. Finalmente me había atrevido a dar el paso, abriéndole mi corazón como nunca antes. Nuestros momentos robados juntos se volvieron cada vez más apasionados e íntimos mientras nos deleitábamos con la profundidad de nuestra conexión. El tacto de Amy me encendía la piel, sus besos me dejaban sin aliento y anhelando más. En sus brazos, encontré una sensación de pertenencia y aceptación que jamás había conocido, pero, sin que lo supiéramos, nuestra pequeña burbuja de felicidad estaba a punto de estallar. Todo comenzó con una serie de sucesos extraños, una luz parpadeante, un leve crujido, la persistente sensación de ser observado. Al principio, no le di importancia, atribuyéndolo a mi desbordante imaginación. Pero a medida que los incidentes inquietantes se sucedían, no pude evitar sentirme cada vez más incómodo, y entonces, una noche fatídica, todo se derrumbó. Amy y yo estábamos enredadas en su cama, nuestros cuerpos entrelazados en un abrazo apasionado, cuando un ruido repentino proveniente de la sala nos sobresaltó. Nos quedamos paralizadas, con el corazón latiendo con fuerza, al oír pasos que se acercaban al dormitorio. La puerta se abrió de golpe y allí estaba un hombre que nunca antes había visto, alto, de hombros anchos, con una expresión imponente en el rostro. «Adam», susurró Amy, con la voz teñida de pánico. «¿Qué haces aquí?» El hombre, Adam, como aparentemente se llamaba, nos clavó una mirada penetrante. «Creo que la pregunta más importante es, ¿qué demonios están haciendo ustedes dos?», gruñó, recorriendo con la mirada nuestros cuerpos desaliñados y semidesnudos. Sentí que se me helaba la sangre al darme cuenta de la verdad, como un puñetazo en el estómago. Adam no era un desconocido cualquiera, era el marido de Amy. La mujer de la que me había enamorado perdidamente me había estado engañando todo este tiempo, manipulándome con sus mentiras y engaños. La trampa, lágrimas de angustia y humillación me escocían los ojos al comprender la gravedad de la situación. Había sido un tonto, confiando ciegamente en Amy y sus declaraciones de amor, y ahora mi corazón yacía destrozado a mis pies, aplastado por la devastadora verdad. La expresión de Adam cambió entonces, y una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. «Vaya, vaya, vaya. Parece que mi querida esposa ha estado frecuentando compañías interesantes». Soltó una risita baja y sin alegría. «Tengo que decir que estoy impresionado. Nunca te imaginé siendo bisexual, Sarah». Al oír mi nombre, levanté la cabeza de golpe y sentí una nueva oleada de pánico. ¿Cómo sabía quién era yo? La respuesta se hizo dolorosamente evidente cuando Adam sacó un pequeño mando a distancia del bolsillo y pulsó un botón. De repente, la habitación se iluminó y alcancé a ver algo que brillaba en un rincón. Una cámara. Sentí un vuelco en el estómago al darme cuenta de la verdad. Adam nos había estado observando, grabando nuestros momentos más íntimos. «Maldito enfermo», espetó Amy, entrecerrando los ojos con furia. «¿Cuánto tiempo llevas espiándonos?». La sonrisa de Adam se ensanchó aún más. «El tiempo suficiente para verlos a los dos dándolo todo como un par de adolescentes cachondos». Hizo una pausa, y su mirada se posó en mí. «Y déjame decirte, Sarah, que diste todo un espectáculo». Sentí que la bilis me subía a la garganta, la humillación me quemaba como ácido en las venas. Esto no podía estar pasando. Tenía que ser una pesadilla retorcida. Pero la cruda realidad era innegable. Adam nos había traicionado,
Había violado nuestra privacidad y ahora tenía el poder de destruirlo todo, mi relación con Amy, mi reputación, mi propia identidad. Todo pendía de un hilo, pendiendo precariamente de los caprichos de este hombre retorcido y vengativo. Mientras Amy y Adam se enfrascaban en una acalorada discusión, yo permanecía allí, paralizada y sin fuerzas, con la mente llena de 1 millón de posibilidades aterradoras. ¿Qué pasaría ahora? ¿Expondría Adam nuestra relación al mundo, destrozando la fachada cuidadosamente construida de mi vida? ¿O usaría esto como moneda de cambio, chantajeándonos para que participáramos en algún retorcido juego ideado por él? La incertidumbre era angustiosa, el miedo me consumía. Pero incluso cuando el pánico amenazaba con abrumarme, una pequeña chispa de rebeldía cobró vida en mi interior. Puede que me hubieran traicionado, ultrajado y humillado, pero no iba a permitir que Adam me arrebatara lo único que me había brindado verdadera felicidad. Amy y yo habíamos luchado demasiado, arriesgado demasiado, como para dejar que todo se esfumara ahora. Tras respirar hondo para tranquilizarme, reforcé mi determinación y me giré para mirar al hombre que tenía nuestro destino en sus manos. ¿Qué quieres, Adam? Pregunté con voz sorprendentemente firme. ¿Qué hace falta para que te calles? Los ojos de Adam brillaban con un triunfo malicioso, y en ese instante supe que había cometido un grave error. Ante aquel hombre retorcido y vengativo, acababa de abrir la puerta a una pesadilla de la que tal vez no hubiera escapatoria. Las consecuencias de la intromisión de Aram en nuestras vidas fueron una auténtica pesadilla. Tenía el control absoluto, nuestro destino pendía precariamente de sus manos, y dejó bien claro que no tenía intención de jugar limpio. Mientras Amy y yo permanecíamos allí, temblando y vulnerables, Aram expuso sus exigencias. Quería dinero, por supuesto, una suma considerable que garantizara su silencio. Comienza la pesadilla, y su continua discreción respecto a nuestra relación. Pero eso fue solo el principio. Quiero participar, gruñó, con los ojos brillando con un hambre inquietante. De ahora en adelante, ustedes dos me incluirán en sus travesuras. Y si siquiera piensan en traicionarme, bueno, digamos que las consecuencias no serán agradables. La sola idea de intimar con ese hombre vil y manipulador me daba escalofríos. Pero con la amenaza de que nuestras vidas quedaran completamente destruidas pendiendo sobre nosotras, Amy y yo sabíamos que no teníamos más remedio que ceder. Estábamos atrapadas, prisioneras en nuestras propias vidas, obligadas a someternos a los retorcidos deseos de Adam, y así comenzó la pesadilla. Noche tras noche, nos veíamos envueltos con Adam, cuyas manos codiciosas y mirada hambrienta profanaban la santidad de lo que Amy y yo habíamos construido. Era humillante, degradante y destrozaba los cimientos mismos de nuestra relación. Sin embargo, incluso cuando la oscuridad amenazaba con consumirnos, un rayo de esperanza permanecía. En medio del miedo y la angustia, Amy y yo nos aferramos la una a la otra, nuestro amor un faro en la tormenta. Juramos encontrar una salida, recuperar nuestras vidas y nuestro futuro, sin importar el precio. Un adversario formidable, pero Aram era un adversario formidable, y su control sobre nosotros se estrechaba día a día. Vigilaba cada uno de nuestros movimientos, amenazaba a nuestros seres queridos y dejaba claro que cualquier intento de rebelión sería recibido con una represalia rápida y despiadada. La tensión era palpable, la incertidumbre asfixiante. ¿Alguna vez nos libraríamos de esta pesadilla? ¿Podríamos escapar alguna vez de las garras de Aram y reconstruir la vida por la que tanto habíamos luchado? Con el paso de los días y las semanas, la tensión empezó a hacerse sentir. Amy y yo nos distanciábamos. Nuestra otrora apasionada conexión se veía debilitada por el miedo constante y la amenaza siempre presente de ser descubiertas. Podía ver cómo le afectaba, cómo se le apagaba el brillo en los ojos, cómo sus hombros empezaban a hundirse bajo el peso de todo aquello. Y sabía que yo no estaba mejor, mi espíritu se marchitaba lentamente bajo la presión implacable. Aún así, nos negamos a rendirnos. Tramamos, ideamos planes y buscamos cualquier posible vía de escape. Pero Aram siempre iba un paso por delante,
y su red de manipulación y control se estrechaba a nuestro alrededor con cada intento fallido. El salto de fe y entonces, una noche fatídica, todo cambió. Mientras Amy y yo yacíamos entrelazadas, y los pesados pasos de Aram se acercaban al dormitorio, una repentina decisión me invadió. No podía seguir viviendo así, no podía soportar la idea de pasar el resto de mi vida bajo el yugo de Adam. Amy, susurré, con la voz apenas audible. Tengo una idea. Es arriesgada, es una locura, pero creo que es nuestra única oportunidad. Los ojos de Amy se abrieron de par en par, y un destello de esperanza se encendió en ellos. ¿Qué ocurre, Sarah? Cuéntame, respiré hondo para calmarme, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Esta noche huimos. Preparamos una mochila, dejamos todo atrás y nos vamos. A algún lugar donde no nos encuentre. A algún lugar donde podamos empezar de nuevo. El sonido de la puerta principal al abrirse me produjo una descarga de adrenalina, y apreté la mano de Amy con la mirada suplicante. ¿Qué dices? ¿Estás conmigo? La incertidumbre era palpable, los riesgos inmensos. Pero en ese instante, mientras los pesados pasos de Aram se acercaban, supe que teníamos que dar ese salto de fe. Era nuestra única oportunidad de recuperar la vida por la que tanto habíamos luchado, nuestra única esperanza de escapar de la pesadilla que nos había consumido. Los dedos de Amy se apretaron alrededor de los míos. Sus ojos brillaban con una determinación renovada. Sí, Sarah. Hagámoslo. Salgamos de aquí de una vez. Así pues, con manos temblorosas y el corazón acelerado, comenzamos a planear nuestra huida, conscientes de que el camino que teníamos por delante estaba plagado de incertidumbre. Pero ante la oscuridad que nos envolvía, la promesa de un futuro mejor, la oportunidad de vivir de verdad, valía la pena el riesgo, el camino desconocido mientras la sombra de Adam se cernía en el umbral. Nos armamos de valor, listos para dar ese primer paso aterrador hacia lo desconocido. El futuro era incierto y los desafíos que nos esperaban, desalentadores, pero por primera vez en lo que pareció una eternidad, me permití tener esperanza. Esta era nuestra oportunidad, nuestra ocasión para recuperar nuestras vidas y nuestro amor. Sin importar lo que nos deparara el futuro, estaba decidida a luchar por ello, a no rendirme jamás hasta encontrar la libertad que tanto anhelábamos. El camino que teníamos por delante era peligroso y el resultado distaba mucho de estar garantizado, pero en ese instante, con Amy a mi lado, supe que podíamos afrontar cualquier cosa juntos. Y mientras nos deslizábamos por la ventana hacia la noche, no pude evitar sentir un destello de emoción, una chispa de rebeldía que se negaba a extinguirse. Nuestro futuro podía ser incierto, pero una cosa estaba clara: por fin estábamos tomando las riendas de nuestro propio destino, sin importar el precio. Suscríbete a mi canal para no perderte nada. Haz clic en el video que tienes en pantalla y nos vemos en el próximo.